Atención, este tribunal financiero entra ahora en sesión. Hoy, 8 de abril de 2026, abriremos el expediente de una de las corporaciones más grandes del planeta, ExxonMobil Corporation. Cotiza en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo de XOM, fundada hace más de 140 años. Pero la historia no perdona. Hoy la ponemos en el banquillo. Los cargos son tres. 1. La caída sostenida de las utilidades. 2. La deuda que genera dudas. Y 3. ¿Puede este gigante del petróleo sobrevivir a la transición energética? Presentaremos pruebas contundentes, estados financieros auditados, betas de Damodaran y WACC calculados a mano. Además, flujos de caja proyectados y el mismísimo modelo de Gordon. Que se presenten las partes. Fiscal inicia la acusación. Bueno, señoría, las evidencias son aplastantes. En una copia que leí en su escritorio nos muestran los siguientes reportes. ExxonMobil en el año 2025 generó ingresos de 323.905 millones de dólares. Suena impresionante, ¿no? Pero ¿qué pasa si me voy a este dato? La utilidad neta cayó de 55.740 millones en el año 2022 a tan solo 28.844 en el 2025. Esto, su señoría, implica una caída de cerca del 48% en solo 3 años. ¿Qué pasa con la riqueza? Simplemente se evapora. Fiscal, ¿qué me dice del EBIT? Bueno, señoría, si me pregunta por el EBIT, le cuento. Es igual de preocupante. Pasamos de 78.000 millones en 2022 a 41.000 millones en 2025, que representa esto una caída del 46%. Y el ingreso operativo, por otro lado, 64.000 millones apenas a 33.000 millones. Esto simplemente no es una turbulencia pasajera, es una tendencia y hay que notarlo. ¿Qué le puedo decir? Hay más. La deuda total de Exxon asciende a 43.537 millones. En diciembre de 2025, la deuda neta, es decir, descontando el efectivo, llegó a 26.543 millones. Y atención, señoría, esto no acaba acá. Esa deuda neta se multiplicó por 3 solo en 2 años. En 2023 era apenas de 6.196 millones. Acláreme, ¿el mercado cómo lo está percibiendo? PERS de 22,93. ¿Esto qué significa? Significa que por cada dólar de ganancia las personas están pagando 22,93 veces. Esto, de la mano con una caída de utilidades, pues digamos que resulta poco atractivo. Por otro lado, y aunque el dividendo es de 4,12 dólares por acción, el rendimiento del dividendo apenas es del 2,56%. Esto, para un amante del ingreso pasivo, déjeme decirle que es cero atractivo. Su señoría, con todo respeto, es como si el señor fiscal hubiese puesto una lápida a un paciente totalmente sano. Vamos a colocarle un contexto a estos datos. El EBITDA de ExxonMobil para el año 2025 fue de 67.864. ¿Que si bien está la caída del 2022? Bueno, no se puede comparar este periodo cuando fue el boom post pandemia. El barril de petróleo estaba a $120, su señoría. Es como comparar este periodo de tiempo con el actual, como si se le juzgara a un atleta olímpico porque no ganó medallas en la próxima Olimpiada. Defensor, esa parte la entiendo, pero ¿qué me dice del precio de la acción? Su señoría es totalmente revelador. Para abril 8 de 2026, la acción superó los $155. ¿Y qué me dice de su mínimo más bajo durante las últimas 52 semanas? Está por los $57,8. Esto quiere decir que subió un 59% la acción desde su mínimo más bajo durante el último año. Si hablamos de su dividendo, Exxon está dispuesto a pagarle a cada uno de sus accionistas $4,12 por acción anualmente. Ahora bien, Exxon lleva aumentando su dividendo de manera consecutiva durante los últimos 40 años. Esto en Wall Street lo denominan como el Dividend Aristocrat. Con un ROE del 11% y un ROA del más del 6%, son datos totalmente sólidos, su señoría, para una empresa con activos totales de alrededor de 448.980 millones de dólares. ¿Y qué hay de la deuda que menciona el fiscal? Su señoría, la deuda de Exxon está alrededor de los 43.537 millones de dólares, que si se contrasta con los 266.626 millones en su patrimonio, nos da una razón deuda-patrimonio de alrededor del 16%. Ahora, si tomamos la razón deuda neta a capital, eso nos da alrededor del 11%, lo cual los analistas consideran saludable, tomando como máximo menos del 30%. Además, en 2025, Exxon pudo distribuirle a sus accionistas 37.2 miles de millones. ¿Esto en realidad les parece una empresa que tenga algún problema financiero? Y un dato que el fiscal curiosamente omitió convenientemente. El tribunal llama al primer testigo experto, el analista financiero. Tenga usted muy buen día, su señoría. Para hacer la correcta valoración de Exxon, se debe tener presente el riesgo sistémico de la organización. Para esto se utiliza el coeficiente beta. Para los que nos están viendo desde casa, la beta mide cuánto se mueve una acción en relación con el mercado. Beta 1 significa que se mueve exactamente igual que el mercado. Beta mayor a 1 es que es más volátil. Y beta menor que 1 es que es más estable. Exactamente. Si vemos las tablas de Damodaran para el periodo de enero de 2026, podemos ver que en el sector de petróleo crudo y gas integrado, sector donde se encuentra ExxonMobil, se encuentran betas de 0,2712 desapalancada. Señoría, eso sin duda. Con la deuda de Exxon, el beta va a subir. Es correcto, señor fiscal. Pero la verdad es un cálculo sencillo que lo podemos hacer ahorita mismo. Si utilizamos la fórmula de AMAD y pues tenemos presente el patrimonio de 266.000 millones, el pasivo de 182.000 millones y una tasa impositiva de 27,88%, la beta apalancada aún así es notablemente baja, son 0,4050.
Con esa beta aplicamos el modelo CAPM, la tasa libre de riesgo del 3.75%, que es la tasa de la Fed actualmente, más la beta del spread del mercado, que es de 4.46%. Resultado, el costo de capital o RE, que es del 5.56%. Y si se combina el RE con el costo de la deuda, los gastos financieros son de 996 millones, que si lo comparamos con los 182.000 millones de dólares, nos da un RE de apenas 0,55%, ponderando capital propio y también la deuda con sus proporciones reales. Pausa otra vez porque el WACC de Exxon es de 3.46%. Eso significa que su costo de capital es bajísimo. Un WACC bajo es una señal de una empresa sólida, con un acceso a capital financiero barato y además un riesgo percibido reducido. Siguiente testigo, el economista experto en el sector energético. Los datos son claros. La industria petrolera presenta una contradicción bien difícil de entender. Para eso me remito a los datos. Por un lado, primero que todo, el petróleo y el gas natural tienen una demanda masiva. ¿A qué me refiero con masiva? Pues solo Exxon produjo 4.7 millones de barriles al día. Y por otro lado, tenemos la transición energética que ya todo el mundo conoce. Explique, ¿cómo gestiona Exxon esa tensión? Es una muy buena pregunta. Con una estrategia inteligente, en el año 2024, Exxon terminó de firmar con Pioneer Natural Resources por 60.000 millones de dólares. ¿Por qué es importante esta adquisición el día de hoy? Por los bajísimos costos a los que produce Pioneer, $35 por barril. ¿Qué significa esto? Significa que Exxon va a tener un mayor margen de producción. Bueno, perdón por interrumpir mi propio testimonio, pero ¿qué pasa con el riesgo del precio del petróleo Brent? El precio del Brent es súper volátil. Un conflicto armado, un conflicto geopolítico, la recesión de un país, todo eso puede hacer que el precio del petróleo se desplome o cambie de forma muy brusca. Pero ¿dónde está la fortaleza de Exxon? Pues la fortaleza de Exxon está en que explota, produce y refina todo el petróleo que explota. Ahora le damos la bienvenida a nuestro tercer testigo, el inversionista minorista. Buen día, su señoría. Yo, la verdad, si bien tengo alguna noción del valor del dinero en el tiempo, no soy ni economista ni analista, simplemente pues me sobran unos ahorros y quiero invertirlos en algo que me dé una rentabilidad segura. ¿Y por qué Exxon? Bueno, su señoría serían diferentes razones. Una de ellas es que tiene un dividendo estable que ha venido creciendo durante los últimos 40 años de manera constante. Es un dividendo de hoy en día de 4,12 dólares anuales por acción, lo cual es casi un poco más del doble de lo que me podrían dar algunos CDTs en algunos otros países. A ver, pero ¿qué piensan si el PER de 22,93 es carísimo? Mire usted, señor fiscal, yo prefiero pagar un poco más porque me brinden calidad y credibilidad. El modelo de Gordon, no sé si lo ha escuchado, pero lo utilicé para valorar a esta empresa y con sus dividendos nos da un precio entre el $155 y 159 por acción. Y pues ahora mismo está justo en ese nivel. No está sobrevalorada como lo hacen ver, está justamente valorada con sus dividendos. Para los que están en la casa, el modelo de Gordon dice que el precio justo de una acción es el dividendo esperado dividido entre la tasa de retorno requerida menos el crecimiento esperado. Con el dividendo de 4.12 dólares, un RE de 5.56% y una tasa de crecimiento del sector de 2.9%, el precio justo es de 159.60 dólares. Casi exactamente donde está cotizando. Antes del veredicto, el tribunal permite un cruce final de argumentos. 30 segundos cada uno. Fiscal, empiece. No lo entiendo. La utilidad neta a la mitad en 3 años. La deuda neta se cuadruplicó. Sumémosle a eso las regulaciones que está enfrentando y la transición energética. Simplemente no tiene sentido. Es un negocio con riesgo. No lo entiendo. Su señoría, son 67.000 millones en su EBITDA, 3,46% en su WACC, 0,4% para su beta. Durante 40 años ha tenido el mayor volumen de producción upstream, así como ha incrementado sus dividendos constantemente. Su señoría Exxon no tiene que disculparse para nada por ser un activo generador de caja y un activo defensivo en un mundo totalmente incierto. A ver, pero no entiendo. La transición energética hará del negocio de Exxon algo obsoleto entre 15 y 20 años. No es más. Pero por favor, señor fiscal, en 15 a 20 años Exxon ya habrá recuperado su inversión por medio de recompras y también de los dividendos. Además, su división Low Carbon Solutions ya está totalmente posicionada para capturar valor en hidrógeno y también capturar carbono. Este gigante no duerme. ¿Qué más quieren ver? El proyecto de proyección de 3 años pasa, les digo, de 14 a 4.9 millones en solo 3 años. Eso refleja el capex masivo de 31.000 millones de dólares en inversiones de nuevos proyectos al año. Esto para nada es señal de debilidad. Para el año 2 se refleja un rebote del flujo de caja libre del 6,3 y del 7,7 para el año 3. La tendencia es ascendente. Es suficiente. El tribunal tiene todo lo que necesita. Procedo al veredicto. Este tribunal ha evaluado a ExxonMobil Corporation desde todos los ángulos posibles. Los hechos son claros. Ingresos de 323.000 millones, utilidades bajo presión, pero todavía de 28.000 millones netos. EBITDA de 67.000 millones, un WACC del 3.43%, que refleja un costo de capital envidiable. Beta apalancada de 0.40, que confirma que esta empresa se comporta como un activo defensivo ante la volatilidad del mercado. Dividendos sostenidos de 4.12 dólares por acción y un modelo de Gordon que valía el precio actual del mercado. El veredicto es: ExxonMobil no es culpable de debilidad estructural, pero sí enfrenta el reto histórico de adaptar un modelo del siglo XX a las realidades energéticas del siglo XXI. La empresa tiene los recursos, la escala y la historia para hacerlo. Y así concluye el juicio a ExxonMobil Corp. Un coloso de luces y sombras, un beta bajo, un WACC eficiente y un dividendo aristocrático. Y una estrategia que apuesta al presente y al futuro energético al mismo tiempo, pero que tiene igual que adaptarse.